Buenos días, jóvenes estudiantes, señores padres de familia. Les habla la profesora Mirta del área de DPCC. El día de hoy trabajaremos Rechazamos la violencia por razones de género. ¿Por qué se da la violencia hacia la mujer y cómo enfrentarla para erradicarla tanto en el espacio privado como en el público? Daremos respuesta a esta interrogante en el transcurso de la siguiente actividad. El propósito del día de hoy es que comprendemos el enfoque de equidad de género y además proponemos estrategias para rechazar la violencia por razones de género. ¿Qué haremos? Primero comprenderás en qué consiste el enfoque de equidad de género. Luego, propondremos estrategias para rechazar la violencia por razones de género. Tu reto será elaborar un texto argumentativo que exprese el rechazo a la violencia por razones de género. Género es un concepto que alude a las diferencias construidas socialmente entre mujeres y hombres y que están basadas en las diferencias biológicas. Las sociedades asignan a las personas distintas responsabilidades, roles y espacios de realización personal y social de acuerdo a su sexo biológico, determinando con ello la construcción de lo que se denomina roles tradicionales de género y que han originado que tanto mujeres como hombres no accedan ni disfruten de las mismas oportunidades y ventajas, construyendo consecuentemente profundas desigualdades sociales y económicas que afectan principalmente a las mujeres, desigualdades que se manifiestan en enormes brechas para su pleno desarrollo que pueden ser observadas al analizar la realidad. Enfoque de género. Es una forma de mirar la realidad identificando los roles y las tareas que realizan las mujeres y los hombres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellas y ellos. Permite conocer y explicar las causas que las producen y con ello formular medidas, políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, etc., que contribuyan a superar las brechas sociales producidas por la desigualdad de género. La igualdad de género. Según las Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos y responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y las niñas y los niños. La igualdad de género es por tanto un principio jurídico universal, mientras que la equidad de género introduce además un componente ético para asegurar una igualdad real que de alguna forma compense la desigualdad histórica que el género femenino arrastra en cuanto a representación política o mercado laboral, entre otras. Igualdad de género, acceso a la educación. Un tercio de los países en desarrollo aún no han logrado paridad de género en el acceso a la enseñanza primaria, pese al avance que se dio gracias a los objetivos del milenio. África subsahariana es una zona donde muchas niñas aún tienen graves dificultades para matricularse en el colegio y más aún en enseñanzas secundarias. A medida que las niñas van convirtiéndose en mujeres, la brecha de género y la desigualdad son cada vez mayores. En muchos casos, por ejemplo, las niñas son obligadas a casarse como única salida a una situación de extrema pobreza. Se estima que cada día 37,000 niñas son obligadas a casarse,
lo que supone más de 15 millones al año. Igualdad de género, acceso al mercado de trabajo y desigualdad salarial. Según las Naciones Unidas, existe una diferencia salarial del 24% entre mujeres y hombres en todo el mundo. Igualdad de género, violencia machista. La violencia de género es el aspecto relacionado con igualdad de género que más afecta a la población en la mayoría de países. Las cifras que proporciona las Naciones Unidas hablan que el 35% de mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física y o sexual por parte de sus parejas. La violencia en el ámbito de la pareja es solo la punta de un iceberg que comienza a reflotar gracias a la visibilización de casos en todos los aspectos de la vida durante los últimos años, especialmente en ámbitos representativos como la cultura. Igualdad de género, legislación. Hasta hace 4 años, aún había 52 países en el mundo en el que la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres no estaban reconocidos en sus constituciones. Igualdad de género, movilidad humana. En 2016 había en el mundo 244 millones de personas migrantes. Casi la mitad de ellas son mujeres. En Centroamérica y México, la cifra de mujeres migrantes llega incluso hasta el 52% de mujeres migrantes. En la primera década del siglo XXI, la cifra de mujeres migrantes aumentó en un 80%, exponiéndolas a situaciones en las que parten en desventaja con respecto a los hombres. Las cifras y la especial vulneración de estas mujeres migrantes, la mayoría de las veces en situación de pobreza, no se acompaña de medidas legislativas para protegerlas de manera especial. La violencia impregna toda la realidad social. La pobreza y la miseria, el hambre y la enfermedad, la fuerte desigualdad en la distribución del ingreso y la discriminación en sus múltiples formas, racial, de clase, de edad, por la orientación sexual, por la nacionalidad y por la pertenencia étnica, son expresiones de la violencia estructural presente en la sociedad actual. La violencia contra las mujeres, dolorosamente presente y actual, se cruza con esas y otras violencias, las ensombrece y complica. Las consecuencias de la violencia basada en género son variadas y de larga duración y tienen serias repercusiones en el proceso de desarrollo de los países. Este tipo de violencia es causa importante de morbilidad, cuando no de muerte, y además se debe tener en cuenta su carácter acumulativo, que no se ciña a la persona afectada, sino que tiene consecuencias intergeneracionales y genera costos institucionales, además de los costos humanos que ya son conocidos, entre los cuales cabe mencionar los que devienen de la pérdida de productividad y el ausentismo laboral. ¿Qué entendemos por violencia basada en género? La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado,
Dicha convención agrega además que se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica. Esta violencia puede tener lugar en la familia, en la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. También esta violencia se da en la comunidad y es perpetrada por cualquier persona y que pretende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud y cualquier otro lugar. O puede darse esta violencia que se ha perpetrado, ¿no? Ya sea en la familia o en la comunidad, es tolerada, es avalada por el Estado, ¿no? El triángulo de la violencia. Sobre la violencia, Johan Galtung propone un modelo triangular para ilustrar la manera en que distintos tipos de violencia se relacionan entre sí. Galtung distingue entre la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Según Galtung, la violencia es una afrenta evitable, ¿no?, a las necesidades humanas básicas y más globalmente contra la vida, que rebajan el nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible. Las amenazas de violencia son también violencia. Observamos aquí el triángulo de Galtung. Tenemos aquí una parte invisible y una parte visible. En la parte invisible tenemos la violencia cultural y la violencia estructural. Y en la parte visible tenemos la violencia directa, ¿sí?, la que se puede observar. En el caso de las mujeres, la violencia directa es claramente evidenciable y se ejerce contra los derechos de sobrevivencia, de identidad, de bienestar y de libertad a través del feminicidio, el maltrato, el desprecio, el acoso, la alienación identitaria proveniente de los modelos hegemónicos de feminidad, la ciudadanía de segunda categoría y la sistemática negación de derechos y de opciones y elecciones de vida para las mujeres. La violencia estructural se vincula a lo económico cuando se trata de las mujeres y expresa además el añadido de que viene de la posición subordinada que ocupan ellas en el orden social y económico. La violencia cultural tiene un carácter simbólico y perdura en el tiempo. De acuerdo a lo que señala Galtung, cumple la función de legitimar a las otras dos formas de violencia, la violencia directa y la violencia estructural. Muy bien, aquí tenemos las actividades que van a desarrollar. No se olviden que tú eres valioso, tú eres valiosa. Muchas gracias. Nos encontramos la siguiente actividad.